Bienvenidos, bienvenidas. Queremos compartirles el capítulo 2 de una jornada que nos dimos aquí en FM La Tribu. Este capítulo lleva por título Patagonia contra la servidumbre voluntaria. El invitado en este capítulo es Néstor Daffinotti, que además de ser médico y cirujano, es nieto de un dirigente patagónico fusilado en 1921. Las memorias de Marlis Hus. La vida me ha regalado todo, entre 9 de julio y Linz, junto al Rin. Un libro hermoso de las memorias de la esposa de Osvaldo Bayer. Una sabia esta mujer, una mujer increíble. Increíble. Y quería mostrar una biografía de Osvaldo Bayer que hizo Germán Ferrari. Yo estuve 20 años trabajando con tu padre y viendo su archivo. Y este es el libro que a mí me hubiera gustado escribir. Es hermosa la biografía de Germán Ferrari. Es una locura. Tiene cada relato de Osvaldo, cada historia chequeada con amigos de Osvaldo de la juventud. Es una historia increíble. Y hay una parte, que es lo que vamos a mencionar ahora. Hicimos el primer bloque del joven Bayer y todos sus textos tan variopintos, ¿no? Y en el 58 él está en Buenos Aires, se traslada a Esquel, y es un elemento muy particular el de Esquel, sobre todo porque sale esto, que lo vamos a dejar para el tercer bloque, porque es un evento raro dentro de la vida de Osvaldo y por todo lo que le pasa además. Y aparte porque ese bloque lo vamos a charlar en el tercer bloque con Sergio Maldonado. Osvaldo, cuando vuelve de Esquel, luego de los problemas que tiene en Esquel, tiene un prestigio nacional, gracias a García Lupo, que es el que difunde los conflictos que él tiene en Esquel. Los problemas con la gendarmería, la cárcel en Esquel, la acusación de doble tentativa de homicidio que le hacen en Esquel, lo acusan de doble tentativa de homicidio a Osvaldo. Y vuelve a Buenos Aires. Y en Buenos Aires es un periodista ya prestigioso, con un recorrido muy interesante. ¿Cómo le va, señor? Gracias por venir. Y es secretario general del Sindicato de Prensa. Es elegido secretario general del Sindicato de Prensa en el año 60 al año 62, y un mandato que va a renovar en el año 63. En ese momento él es cercano al Partido Comunista. Digo, de socialdemócrata pasa al Partido Comunista. Es interesante porque, como decía Ariel, Osvaldo va a contar de diferentes formas esa anécdota del Partido Comunista, incluso lo va a negar y va a decir nunca fui comunista. Pero los comunistas lo pueden chequear tranquilamente. Él está ahí con Juan Carlos Portartiero, con Eduardo Josami. Hay varios conocidos que todos integran el Partido Comunista. Finalmente lo echan igual del Partido Comunista, porque Osvaldo, una vez Walter Guber me dijo que tu padre debe ser el hombre más echado de la Argentina. Lo echaron de todos lados, la verdad que decirlo, lo echaron de Esquel, lo echaron del Sindicato de Prensa, lo echaron del Partido Comunista, lo echaron de la Argentina, lo censuraron en Alemania, lo echaron de un congreso de Alemania estando exiliado, ahora lo vamos a contar eso. De Cuba también lo echaron, es el hombre más echado de la Argentina. Y finalmente hay una redada, y acá vas a ingresar vos a contar los primeros recuerdos de tu padre, porque vos eras muy chiquito, pero los primeros recuerdos de tu padre, y yo te voy a mencionar algo que encontré en el archivo de tu padre, porque hay una redada, gobierna José María Guido, Frondizi ya fue depuesto, y el general Rauch, chosno del Rauch, que asesinaba a indios en la década de 1820, es ministro del Interior.
y allanan el sindicato de prensa. La crónica está muy bien contada en el libro de Germán Ferrari, la verdad que es increíble. Le piden a Osvaldo que firme una declaración donde acusa a todos sus compañeros de ser subversivos y agentes cubanos. Gracias. Osvaldo se niega, obviamente, lo cagan a trompadas y lo mandan a la cárcel. Está 2 días en el Departamento Central de Policía, en un pasillo, ahí los golpean, los de la DIPA, la Dirección de Inteligencia de Actividades Anti-Argentinas, y lo mandan a la cárcel de mujeres, la que estaba en Riobamba, al 500, porque decía que ellos no merecían estar en una cárcel de hombres. Y Fernández, que es un periodista de Clarín, lo va a visitar. Se publica la lista de personas detenidas en el diario en ese momento. Y encontramos esto en el archivo Osvaldo. ¿Lo conocés? ¿Conocés la letra de tu papá? Dice, de Osvaldo Bayer, cárcel de Riobamba, pabellón 3, 30 de abril de 1963. Estimado Fernández, el amigo de Clarín. Mucho agradezco tus líneas, fueron leídas en voz alta, aplaudidas por los 20 que nos encontramos en esta húmeda y maloliente celda. Todo lo que dicen es justo, las vejaciones morales y las privaciones que venimos aguantando desde hace 17 días solo sirven para acrecentar el espíritu de justicia y el ansia de humanismo y libertad que nos anima. Esto es tan incongruente. Aquí conmigo se hallan periodistas de Noticias Gráficas, Crítica, Democracia, que habían concurrido al sindicato solo a preguntar cuándo iban a recuperar sus fuentes de trabajo, y otros que fueron a comprar abonos al Cineclub. Cayeron todos. Incluso cayó uno que estaba mirando, pero el apellido era tan raro que a la policía le pareció como un agente ruso judío y se lo llevaron. Esto es real, ¿eh? Esto es real. Y resultó ser un facho, un tipo de derecha, que se peleaba con ellos en la cárcel. Pero bueno, se lo llevaron igual. Sinsinski, algo así. Dijeron, Walter Sinsinski, este también es ruso, adentro. Fui testigo presencial de la infamia creada contra nuestra institución. Tuve que acompañarlos a toda la jauría policial en el allanamiento. No encontraron absolutamente nada. Me expresaron que contra mí no iban a tomar ninguna represalia siempre que firmara un acta prefabricada que sacaron del bolsillo. Era un acta infame. Según la misma, el sindicato era una central de espionaje y de comandos subversivos. Por supuesto me negué a firmarla y me amenazaron con que me iban a mandar al sur. En ese momento iban a Ushuaia por la ley Conintes. Luego vino todo lo demás, el manoseo por parte de los jovencitos pálidos de la DIPA, todos con la palidez de los acomplejados sexuales, figuras sacadas de películas sobre la Gestapo nazi, el allanamiento de los domicilios, el ser conducidos esposados por la vía pública, desnudarse para ser requisados y por fin hundirse en estas oscuras jaulas de zoológico con el eterno olor de los retretes desbordados. ¿Y todo por qué? La respuesta se da por sí sola. Hombres que encierran a otros hombres. Los denigran, los separan de la sociedad. Manos y cerebros hechos para el trabajo productivo, tirados entre la mugre, la oscuridad, la suciedad. La única esperanza es salir pronto para poder volver a ver sus rostros amigos. Un gran abrazo y saludos para todos. Oswald Bayer. Hermoso. Hermoso texto de tu padre. Es una carta original, obviamente. No se la lleven, ¿eh? No sean hijos de puta. Y acá conociste a tu padre en la cárcel. Sí, sí. Yo tenía 6 años. Por supuesto que tengo otros recuerdos de mi viejo anteriores, pero son recuerdos de familia, de la casa, de cosas cotidianas. Que hay para contar un montón de cosas de esos recuerdos, de la vida que llevábamos y que tuvimos nosotros como chicos. Pero sí, el primer recuerdo así fuerte que quedó grabado a mí y a mis hermanos, somos 4, fue una vez, nosotros no sabíamos lo que había pasado con el viejo, y la mamá, Marlis, dice, bueno chicos, vístanse bien, vamos a salir, vamos a ir al centro. Ir al centro era gran fiesta para nosotros. Vivíamos en Martínez, cada vez que íbamos al centro era una fiesta. Y bueno, no teníamos auto, nada, y íbamos en colectivo.
Y bueno, paramos ahí esperando el colectivo. ¿Qué hace la vieja? Empieza a hacer dedo. Y bueno, estaba ella con los 4 chicos. Después nos pusimos a pensar quién iba a llevar a una mujer con 4 hijos. Pero no, para un hombre, un cochazo enorme, en mi recuerdo era un cochazo enorme, entramos todos. Y el señor le dice, señora, ¿a dónde la llevo? Dice, a la cárcel, por favor, a la cárcel de mujeres. Y el tipo se asustó, obviamente. Y dice, no, ¿estás segura? Digo, sí, lo voy a ver a mi marido. ¿Algún problema? No. Bueno. Y bueno, y entramos, llegamos, y es el primer recuerdo que tengo del viejo político, digamos, de Osvaldo, de entrar a la cárcel, ver cómo a nosotros no nos revisaban, pero a la mamá sí, a nuestra hija sí la revisaban, de todo, para poder entrar. Y verlo al viejo entre rejas, en el patio y después en la celda, sí, la verdad que nos marcó esa imagen, ¿no? De verlo sin afeitar, maloliente, entre hombres, hacinados ahí. Y bueno, y es donde Marley, mi mamá, lo que contaste hace un rato, ella dice, yo no sabía cuándo lo iban a soltar. Pasaban los días, pasaban las semanas, no se lo soltaban y no tenía ningún ingreso la hija. Y dice, ¿qué hago ahora para vivir con 4 hijos? Y alquiló la habitación de ellos, la matrimonial, se la alquiló a un hombre que trabajaba en la embajada suiza, que se hizo un excelente amigo, y pagaba en francos suizos. Es decir, que hizo buen negocio la vieja, con el viejo en la cárcel. No, yo pensaba siempre el hombre más echado es el hombre más insistente, ¿no? Es decir, es el más echado porque es el que nunca desiste. Y el semblante de Osvaldo es muy particular y es incluso, diría, lateral respecto de los estereotipos del rebelde, digamos, ¿no? Porque Osvaldo es un tipo totalmente pacífico, un tipo sereno, ¿no? Un tipo humorístico, un tipo que casi no decía malas palabras, digamos, ¿no? Tenía que ser una escena muy íntima, quiero decir, ¿no? Pero en público era un tipo que consideraba que la elegancia tenía un valor, que la palabra tenía un valor, y sin embargo, digamos, el más intransigente, es decir, el que nunca concedía, ¿no? Incluso en los lugares incómodos donde había cercanos o pseudo compañeros que, bueno, con los que podía chocar, y no tenía problema tampoco en chocar con ellos, ¿no? Ahí están los del Partido Comunista que lo terminan persiguiendo a los tiros, digamos, ¿no? Cuando se va, digo, porque, claro, Bruno dijo, negó al Partido Comunista, se fue, lo echaron, pero hubo tiros en el medio. Literal, ¿no? Y de alguna manera, recién hablábamos en la pausa con Esteban, de un Osvaldo que es conocido por el bestseller, digamos, ¿no? Por la Patagonia rebelde, la Patagonia trágica, como se le conoce por el libro de Borrero, los vindicadores de la Patagonia trágica. Es decir, esos nombres son los nombres que identifican a Osvaldo. Un Osvaldo que, como vemos, tenía esa historia de escritor, de sindicalista, ese pasaje por Esquel, en el cual nos vamos a detener especialmente en el siguiente bloque, pero un Osvaldo que inaugura con la investigación de la Patagonia por lo menos 2 cosas, ¿no?, que se me ocurren a mí y por supuesto abiertas a compartir ahora con ustedes. Un método, ¿no? Es decir, un método, un viajero que insistentemente va y toma por igual documentos y testimonios de las personas que todavía seguían vivas, es decir, él entrevista, ¿no?, a víctimas, entrevista a victimarios, interpela. Por un lado es ese Osvaldo que, como dijo Cristian Ferrer en una de las presentaciones que hicimos de La Chispa, que fue muy hermosa y que por eso publicamos un libro después con esa presentación. No se crean que con todo lo que hacemos publicamos un libro, pero más o menos con Horacio González y con Cristian. Y Cristian dijo, todos esos años Osvaldo viajando a la Patagonia sin beca, ¿no?
Y entonces, por un lado, el insistente viajero que va a buscar una verdad, va a inventar una verdad, porque la historia argentina no tenía, digamos, entre sus posibilidades esa verdad. Y además un Osvaldo que interpela moralmente a los protagonistas, los interpela en términos existenciales. Y además él se pregunta cómo puede ser. Esto lo dice Horacio de una manera muy, muy linda en uno de los libros que publicamos con la Biblioteca Nacional de Osvaldo. ¿Cómo puede ser que en los pocos metros que median entre esta y esta otra casa hay uno que fue victimario, hay uno que fue víctima, hay uno que fue victimario y se arrepiente, hay otro que fue victimario y lo reivindica, ¿no? En tan pocos metros prácticamente se puede hablar de la condición humana, ¿no? Que era lo que estaba en el fondo de las búsquedas de Osvaldo. Es decir, Osvaldo era un historiador radical, ¿no? Un hombre de documentos, de pruebas, alguien que no chamullaba, que quería permanentemente verificar los datos. Era un enfermo de los datos, Osvaldo, y al mismo tiempo una pregunta de fondo que era: ¿cómo puede ser que este bicho que somos se comporte de esta manera, ¿no? Y esa inquietud existencial me parece que también lo hace distinto, ¿no?, a Osvaldo. Bueno, definitivamente, ¿cuál fue el propósito cuando comencé la investigación? Investigar las condiciones de trabajo de esas pionadas y las condiciones de trabajo en la Patagonia en ese tiempo, principalmente en Santa Cruz, en la cría de la oveja, eran realmente esclavizantes. Y esto no lo digo yo, lo dice el propio comandante Varela cuando va a la primera huelga patagónica y señala en sus partes oficiales que están en los archivos militares las condiciones de miseria en que están viviendo y lo justo de sus reclamaciones. Bueno, acá tenemos un testimonio que me parece que es fundamental y que además es un honor tenerlo. Bueno, el honor en primer lugar es mío de compartir este momento y este lugar. Me lleva a años mozos en los que habitualmente teníamos encuentros de esta naturaleza. Pero lo primero que me viene es que entre todos los mensajes que Osvaldo nos legó, cuando hoy Bruno hablaba de todos los rubros en los que participó, se te quedó ahí olvidadito el del fútbol, que es un poco más criollo, más llano, pero en lo que también se distinguió por su conocimiento, su investigación rigurosa. Creo que nadie ha superado a Osvaldo en ese terreno de investigación de los orígenes de los clubes de fútbol en la Argentina, hoy presa de las nuevas intenciones que pretenden hacer negocio con la pasión y la emoción, ¿no? Bueno, también este encuentro es una respuesta a una pregunta que unos días atrás me hacía Esteban. Me decía, ¿y esto no quedará en la nada? Y yo te decía, no, esto es una nube pasajera. En la historia de los pueblos, 4 años es un suspiro. Y bueno, esta presencia acá, creo, Esteban, que está además que está multiplicada por millones, que creemos que esto es una nube pasajera. Y que lo importante de esto que estamos recordando tiene que ver con lo que viene. Es decir, si no es meramente un recuerdo, mientras que esto, además de un recuerdo, tiene que ser un camino claro hacia donde debemos acompañarnos unos a otros. No tengo ningún mérito propio para estar sentado acá. Eso de que algún gen anda dando vuelta por ahí es muy biológico, pero no hace al individuo algún gen que nace derecho o torcido. También quisiera destacar que miraba recién la Patagonia trágica de Borrero y fue el elemento con el que yo me crié. Es decir, los recuerdos más antiguos que tengo en boca de mi madre, y refiriéndose a su padre, a mi abuelo Albino Argüelles, era el
primer elemento, pero luego esto se multiplicó enormemente con la obra ya no de la intelectualidad universal de Osvaldo, sino de la investigación histórica argentina, en nuestra tierra, en nuestro suelo, con los avatares de nuestra historia, las mentiras de nuestra historia, y rescató las verdades. Y aquí la primera vez que lo oyeron hablar en la Sociedad de Obreros Varios de San Julián, bueno, enseguida lo eligieron, lo apoyaron, y poco después van a empezar las huelgas patagónicas de los peones rurales y él los va a apoyar. Y Albino Argüelles va a ser fusilado y torturado de la peor manera por el capitán Anaya. Referido a lo que decías recién de recorrer la Patagonia, en algunas tertulias que tuve la suerte de compartir con Osvaldo, me contaba su trayectoria en un Fiat 600 destartalado que lo conducía un ex gobernador de Santa Cruz como Jorge Zepernik, uno de los admirados gobernadores que ha tenido nuestra historia también, porque no todo fue malo. También hubo ejemplos como el de Jorge Zepernik. Y en un Fiat 600 destrozado, a riesgo de que se rompieran los famosos manchones de los Fiat 600 y quedara en medio de la Patagonia. Una Patagonia que ni las ovejas andaban de tan lejos que quedaba. En ese frío que duele, no el frío de acá. Entonces, les decía, estoy aquí para sumarme en un agradecimiento personal, porque la historia de mi familia, diría yo, fue reivindicada por Osvaldo Bayer. Transformó a un abuelo bandolero, un bandido, rural o no rural, pero un bandido al fin, que asaltaba estancias y violaba mujeres y les comían las ovejas. Bueno, nada de eso es cierto, un idealista, un tipo que se fue. Acá también quisiera marcar una diferencia. En todas las historias que yo escucho de la Patagonia, veo múltiples nacionalidades, es decir, un cosmopolitismo ideológico brutal, porque chilotes, criollos, rusos, en fin, alemanes, gallegos, italianos, extraordinarios, claro, chilotes. Entonces, ahí el único tipo porteño fue mi abuelo. Y es llamativo, y no es una cuestión de porteñismo ni que me voy a poner a bailar un tango. Soy federal a morir, como el jabón federal, decía un amigo mío riéndose. Pero sí es cierto que es el único que en realidad no estaba allá, sino que fue allá. Y la condición es distinta, ¿no? Que te agarre una tormenta a que vos vayas a la tormenta. Esa condición creo lo distingue un poco a mi abuelo Albino de otros dirigentes con tanta o mayores agallas que mi abuelo, que los respeto, los admiro, y con un antecedente de formación ideológica que no era tan de un obrero sometido. Era un muchacho joven, muy jovencito, pero que venía con una ideología formada desde los centros que del límite Parque de los Patricios de Pompeya había reuniones de gente socialista, en todo caso, que terminaron algunos en lo que fue la corriente del Valle Berlucea, que fue, diría yo, el primer esbozo del comunismo en la Argentina, del Partido Comunista, los que decidieron dar pelea y los que no, que terminaron con las balas de la lengua y nada más que eso, ¿no? Había antecedentes también de mi abuelo en cuanto a la Semana Trágica. Era un herrero trabajador de la metalúrgica de los Bacena, que es donde se genera la Semana de enero del 19, que lo transforma a este abuelo, lo transformó en un perseguido. Entonces, creo que varias veces se fue hasta el sur, escondido en navíos que
que otra gente que pensaba igual que él los acompañaba o los comunicaba una vez que estaba allá, llevando las cartas a las familias, etc. Pero para concluir, por si no lo hacemos largo, yo viví la experiencia a través de mi abuela y de mi vieja. Yo no tuve ningún tipo de limitaciones ni de persecuciones. Si algo hice mal, lo hice por mí, no por mi abuelo. Y mi abuela sí lo padeció y mi madre también. Es decir, la persecución social, el estigma, algo habrá hecho, a quién habrá matado. Siempre está ahí a flor de piel, el esconder. Me parece que inclusive mi madre en el Parque de los Patricios era un poco escondida, porque era la hija de un anarquista. Hoy parece una pavada, pero decir anarquista en aquellos años era muy violento. Y entonces había como una discriminación de una criatura de 6, 8 años, ¿no? Dolores agregados a la muerte de un individuo, que es todo la onda expansiva a la familia, a sus seres queridos, a sus amigos, en fin, a sus compañeros de lucha. Así que yo no tengo mucho más para decir que mi abuelo fue uno de los tantos rescatados por Osvaldo Bayer. Porque hoy estamos reunidos acá por Osvaldo, no por mi abuelo. Entonces, esa reivindicación que ha hecho de 1.500 trabajadores fusilados, que hay 3 o 4 que, bueno, les tocó ser los líderes, algunos de guapo, con un facón grande así, otros con la palabra, u otros llevando lo que después fue el Estatuto de los Peones que exigieron en el año 21, en la segunda de las luchas obreras. Eso a lo mejor lo acercó mi abuelo, ya escrito en Pompeya, acá en Buenos Aires. Pero lo importante es que estos 1.500 hombres y todos los otros, no me puedo olvidar de Napalpí, no me puedo olvidar de la Forestal, no me puedo olvidar del 76 en adelante, y no me puedo olvidar de todos los que fueron condenados con rótulos, con menciones de asesinos o de vaya a saber qué vilipendio, y no ha sido otra cosa de tipo lucharon por la dignidad humana. Pero si alguien luchó por la dignidad humana, fue Osvaldo Bayer, por sobre todos los que puedo haber nombrado en este momento. Y también sé que por ahí está el hermano de otro de los vilipendiados, acusados, inventada, una muerte que no es la real, y que esto lamentablemente sigue ocurriendo en la Argentina, y que la única manera de oponernos es juntarnos como estamos ahora, y bueno, a lo mejor después un choripán, pero nada quita que nos comulguemos unos a otros y hacernos saber que todavía hay gente que sigue pensando en lo ideológico, no en el precio de las cosas, sino en la pasión y en la verdad. Y como Osvaldo Bayer es el tema, yo en todo el recorrido que tengo del conocimiento que me aportás vos, pero toda la historia, sé que nunca lo encontré Osvaldo en la posición, en el lugar incorrecto. Creo que estuvo siempre en el lugar que correspondía estar, tal vez por eso luchamos, porque es jodido tener a alguien que te dice la verdad en la cara, y eso de que a mí me gusta que me hablen en la cara, sí, pero después tenés que dar la cara a vos también. Y eso no es propio de todo el mundo, ¿no? Mucho menos gente uniformada. Muchachos, yo estoy a disposición de las preguntas, pero no de... Quiero un pequeño detalle, que no es un detalle menor. Y uno habla de la Patagonia Rebelde, se acuerda de los libros de Osvaldo, de la película, que se acaban de cumplir 50 años de su estreno, todo eso. Y cree que es una cosa histórica que pasó. Y no, yo quiero reivindicar que es un tema
de suma actualidad y que Néstor, por suerte, nos acompaña y es uno de los protagonistas de esta etapa, que es una querella para que se declaren esos fusilamientos delitos de lesa humanidad. Y hay una querella presentada ante la justicia en la Fiscalía de Caleta Olivia, en la tierra de Facón Grande, y acompañada por varios familiares de fusilados, entre ellos Néstor, y gracias a él y de otros parientes y descendientes de fusilados estamos llevando adelante ese juicio, ahora un poco congelado, pero bueno, tenemos confianza de que esto va a seguir. O sea, no es un tema de la historia, del pasado, sino que tiene que ver con nuestra realidad y con esta sociedad que se debe una respuesta a esos crímenes que se cometieron hace más de 100 años. Aquí, en vez del diálogo, al aceptarse el diálogo, el ejército argentino fusiló a los peones rurales. Si la Asamblea había mandado a sus representantes para conversar con los representantes del ejército argentino, con el capitán Viñas Ibarra, ¿y por qué entonces los fusilamientos? ¿Por qué no se entró en el diálogo? Si se sabía muy bien que los obreros tenían muy pocas armas. No, se prefirió detenerlos, pegarles, humillarlos y después fusilarlos. Aquí murieron las esperanzas. Aquí murió esa palabra tan hermosa de la convivencia, de aquellos principios del filósofo Kant, la paz eterna. Los hombres tienen que lograr la paz eterna, si no, no hay futuro.